Buenos días, chicos. Comenzamos con una nueva clase de biología. Hoy día hacemos la revisión de las clases 1, 2 y 3. ¿Ya? Así que esta sería la clase 3.2. ¿Ya? En esta clase vamos a ver solamente las prácticas independientes para poder ya verificar cómo van en sus conocimientos. Importante va a ser ya que ustedes después manden las correcciones de sus respuestas. ¿Ya? Comenzamos entonces. En la clase 1, que estuvimos viendo receptores y arco reflejo, donde tenían que analizar cómo ocurre la transmisión de información mediante el arco reflejo, en este caso tenían que hacer la práctica independiente, ¿ya? En donde tenían que reconocer y explicar, ¿ya?, qué es lo que ocurría en cada paso. En este caso, en el paso número 1, bueno, lo que ocurría, cierto, es que hay un estímulo, en este caso de fuego, es decir, de calor. Y cuando pasa eso, ¿cierto? Primero lo que va a ocurrir, ¿cierto? Es que los receptores van a actuar y van a captar el estímulo. En este caso, lo que van a funcionar son neuronas sensitivas. Luego, de la neurona sensitiva, ese nervio que se ve en color azul, ¿cierto? Que lleva una flecha hacia arriba, corresponde entonces a las vías aferentes, ¿ya? Son las que llevan la información que se captó, ¿ya? Y obviamente las neuronas que están en el interior se llaman neuronas aferentes. Luego, cuando llegamos acá a esta estructura que voy a marcar acá, ¿cierto? La estructura corresponde a 4, que es el centro integrador. Básicamente es la médula espinal, que es donde se procesa la información. ¿Ya? En su interior van a haber interneuronas, ¿ya?, que son neuronas especializadas en procesar información, ¿ya? Este tipo de neuronas, acuérdense que eran neuronas piramidales. Versus, por ejemplo, las que captan los estímulos, como por ejemplo los receptores, que eran bipolares o unipolares. Luego, en 5, ya en el color rojo que se ve acá, se manda, ¿cierto?, otra cosa, otra señal, ¿ya? Esa otra señal viaja mediante vías eferentes, ¿ya? Que es la que lleva información, es decir, son nervios o neuronas que llevan información. Fíjense que este es eferente, este otro es aferente. Entonces, para que se acuerden, ¿ya?, primero es la A, luego es la E, ¿ya?, por orden de letra. Entonces, esas son neuronas eferentes, que las que llevan la información de vuelta, ¿cierto? En el color rojo, fíjense ahí la flechita, está indicando que va bajando. Importante el análisis de la imagen. Luego llegan al músculo, que es el efector, ¿ya? El efector es el que produce una respuesta. Generalmente son músculos, pueden ser glándulas o pueden ser otro tipo de órganos, ¿ya? Y finalmente, en el punto 7, es cuando ocurre la respuesta, que en este caso es contraer los músculos para que se pueda, ¿cierto?, recoger la mano y sacarla del estímulo que está produciendo daño. En este ejercicio lo que tenían que hacer era relacionar los conceptos con las definiciones correspondientes. Entonces, vamos viendo. Sensación de olor en la nariz. Eso corresponde a un quimiorreceptor, recordando que si bien el olor, ¿cierto?, uno no lo ve como algo que sea químico, sí los receptores captan las partículas que llegan a la nariz, que son las que producen el olor, ¿ya? Luego la recepción del sonido en el oído, esos son mecanorreceptores, recordando que el sonido es una onda mecánica, es decir, es una vibración que viaja por el aire, por lo tanto, es básicamente como si fuera eh, pensando en materia, es decir, es algo que estimula a que se produzca un movimiento. Degustar un alimento, eso es más fácil, ¿cierto?, que es quimiorreceptores, ¿ya?, porque son químicos. Sensación de alimento en la boca, ahí sí sería mecanorreceptores, recordando que la sensación se refiere a el tener
al sentir el alimento en el interior de la boca. Por ejemplo, cuando nosotros comemos algo, ¿cierto? El hecho de sentir la forma que tiene cuando lo movemos, o por ejemplo, inclusive cuando nos sale algún objeto que no corresponde, nosotros podemos identificar que no corresponde eso. El 5, sentir que el alimento está muy caliente. Eso serían termorreceptores. Percibir demasiada luz en una sala. Eso sería fotorreceptores. Sentir dolor de una quemadura. Eso sería B, nociceptores. La palabra noci, para que la recuerden, es de nocivo, ¿ya? Entonces, piensen que algo nocivo va a activar receptores de dolor o nociceptores. Sentir que lo que tomé está muy caliente, termorreceptores. Sentir el sol del sol en mi piel. Ya, ahí lo que yo voy a sentir, ¿cierto? Es el calor que me llega del sol, ¿ya? Y también la luz, pero generalmente nosotros sentimos más, en general, el calor que la luz, ¿ya? Entonces, en este caso sería termorreceptor. Ahora, mis ojos podrían sentir el sol, pero no van a sentir el calor del sol, ya van a sentir la luz solamente. Sentir un objeto que presiona mi piel, eso sería mecanorreceptor, ¿ya? Sentir que mis mejillas se ponen rojas por aumento de la presión. Eso sería F, barroreceptores. Los barroreceptores, recordando, son aquellos receptores que están asociados a la presión, específicamente presión sanguínea. Y la 12, ver en la oscuridad. Eso sería E, fotorreceptores. Recordando que hay receptores específicos que nos permiten, ¿ya?, captar igual rangos de luz, ¿ya? Que no es tan quizás visible en el día, pero que igual está presente y que lo podemos ver en la noche. Y además, bueno, además de ver el reflejo también de la luz de la luna, etc. Ya. En la clase 2, neuronas, estructura y función, lo que teníamos que ver acá era, en este caso, completar las frases que faltan, ¿ya? Entonces, vamos viendo. Dice, las neuronas son las células que permiten responder ante del medio, es decir, ante un estímulo, ¿ya? Entonces, vamos a ir marcando al tiro las que no corresponden, las que ya están listas. Existe un grupo de células que protege y da soporte a estas, llamadas células gliales, ¿ya? Las neuronas están compuestas por prolongaciones externas de membrana plasmática, ¿ya? Como por ejemplo, las que captan los estímulos. En este caso serían las dendritas, ¿ya?, que son las que captan los estímulos. En esta se encuentran las espinas dendríticas, ¿ya?, que cumplen una función asociada a la memoria. ¿Ya? Por otro lado, existe una gran prolongación de membrana llamada el axón, que permite enviar señales. Este último puede medir más de 1 metro. Me faltó el acento, ¿ya? 3. Las neuronas unipolares y bipolares se encuentran principalmente en regiones más externas al cuerpo, ya que se consideran neuronas, ya, por ejemplo, mis manos, que es lo más externo que puedo tener. ¿Para qué sirve? Para las sensaciones, por lo tanto, para neuronas sensitivas, ¿ya? A diferencia de las neuronas multipolares, que están asociadas a músculos, llamadas neuronas. Músculo es movimiento. Movimiento es parecido a motor, ¿ya? Entonces, neuronas motoras, las cuales permiten formar respuestas del cuerpo ante estímulos. Y el último dice, los lugares donde se intercambiaba información entre neuronas entre neuronas o neurona órgano efector son, en este caso, las dendritas, ¿ya?, y los terminales axónicos, ¿ya? Pensando en que si yo tengo una neurona acá, ya, lo que capta, por ejemplo, son las dendritas y, los terminales axónicos son los que llevan la información. Entonces, si acá tengo otra neurona, entonces se va a producir una conexión terminal axónico dendrita, ¿ya? O bien, si por ejemplo, esta neurona se conecta con un músculo, en ese caso, ¿cierto? Va a ser terminal axónico y
músculo. Y ahí se produce en este caso la sinapsis, es decir, en esa zona en particular, ¿ya? En esa zona entre contacto entre dos neuronas o una neurona y un músculo, se produce entonces la sinapsis, que es la que me faltaba ahí. Entonces, relaciona los conceptos y las definiciones o funciones. Botón sináptico sería alternativa C, que dice en este lugar ocurre la sinapsis entre neuronas, ¿ya? O bien entre neuronas y órganos efectores. Eh, gliales. Gliales, eso corresponde a D, que es células que dan soporte y nutrición a todas las neuronas. 3, eso correspondería a E, prolongación de la neurona, transporta sustancias, ¿ya? Neurona motora, eso sería G, célula nerviosa que estimula los órganos efectores, ¿ya? Entonces tenemos esa y esa y esa. Ya, células de Schwann. En ese caso sería F, que es células que forman la vaina de mielina, ya que permite acelerar el impulso nervioso haciendo que las señales sean más rápidas. Recordando que por la vaina de mielina se producía el salto del impulso nervioso o impulso saltatorio. Mielina sería B. Permite crear una resistencia electroquímica para que se forme la conducción saltatoria del impulso. Ahí se podrían confundir entre estas dos, ¿ya? Ahí es medianamente comprensible ya que las células de Schwann son las que forman la vaina de mielina, ¿ya? Neurona sensitiva sería H, que es célula nerviosa especializada en recoger estímulos, ¿ya? Y la última sería dendrita, estructura que capta señales. Ahí estaría la tarea. Y ya, y de la clase número 3, donde tenían que comprender lo que ocurría en el proceso del impulso nervioso, ¿ya? Y cómo eran importantes esos elementos para su funcionamiento. Ya, voy a repasar un poco esto porque me llegaron algunas dudas sobre esto y así que voy a reforzar esto que es un poquito más complejo, ya, pero lo voy a explicar un poco más sencillo y más a priori. Ya, primero hay que entender que el impulso nervioso es un movimiento en este caso, elementos entre afuera y adentro de la membrana de la neurona, ya, lo que está de este lado es en este caso el exterior de la membrana, ¿ya? Y lo que está de este lado es el interior, ¿ya? Entonces, en general, uno esperaría que tuviera la misma cantidad a los dos lados por el tema de osmosis y por los movimientos de las moléculas y elementos, pero en este caso, la neurona, ¿ya? Debido a la acción de un canal que se llama bomba sodio-potasio, se crea una diferencia de elementos entre afuera y adentro. ¿Qué es lo que hace esta bomba sodio-potasio? Lo que hace es una polarización de la membrana. ¿Cómo lo hace? Haciendo que salgan tres sodios, ¿ya? Que están ahí, Na es sodio, y que entren potasios. Al hacer esto, ¿ya? Usando energía en forma de ATP, esta ATP se rompe y se transforma en ADP y un fosfato que queda por ahí guachito. Cuando ocurre eso, entonces, se produce una diferencia entre las cantidades que hay de sodio y de potasio adentro y afuera. Por lo tanto, ahora va a haber más sodio acá afuera, menos sodio acá adentro y más potasio acá adentro y menos potasio afuera. Ahora, cuando ocurre esto, en general, vamos a ver que la neurona en su interior tiene proteínas que son negativas y el cloro que está adentro también es más negativo. Por lo tanto, al moverse el sodio, cuando hace este movimiento de que sale, ¿ya? Cuando sale, produce que entonces se produzca una carga positiva afuera y negativa dentro de menos 70 milivolts. Y a esto se le conoce como potencial de reposo, es decir, las neuronas generalmente están así sin un estímulo, ¿ya? Ahora,
Vuelvo a repetir entonces. Cuando la neurona está en estado de reposo normal, está positiva y negativa debido a la acción de la bomba sodio-potasio. Luego, cuando ocurre un estímulo, ya, como ya se invirtió energía en el potencial de reposo, ya, por la despolarización, por la polarización de la membrana, ahora entonces, si es que hay un umbral que logra pasar hay un estímulo que logra pasar el umbral de excitación de la neurona, en ese caso se podría producir una señal o un impulso nervioso. Cuando ocurre eso, entonces, se le va a llamar potencial de acción. Y en ese momento se produce una despolarización, ¿ya?, de la membrana. ¿Qué significa esto? Si acá se produjo una polarización en el potencial de reposo, ahora si acá se polarizó, acá se despolariza. Entonces, si teníamos más sodio afuera, ¿qué va a pasar? Va a entrar. Cuando ese sodio empieza a entrar, en ese caso entonces se va a despolarizar. Es decir, si acá tenía positivo y acá negativo, entonces ahora esto que ocurrió, ¿cierto? Ya no va a ser así, sino que ahora va a volver a ser positivo. Por lo tanto, queda negativo afuera y positivo adentro, más 40 milivolts. Y cuando pasa eso, entonces ahora ya se está mandando una señal a través del axón. Y en ese momento, cuando ya se está mandando la señal, ocurre la repolarización para volver al estado normal. Y en ese momento, si teníamos más sodio, perdón, más potasio adentro, ahora el potasio, ¿cierto?, va a salir. Y en ese momento, cuando sale acá el potasio, ¿ya?, se produce la repolarización. Pero el problema es que al moverse tanto potasio, se crea una carga negativa dentro de menos 90 milivolts. Eso es la repolarización. Y luego de eso, ¿cierto? Ahora, como ya está en menos 90 y no está en los menos 70 que estaba antes, se produce un periodo aquí en el que, en este punto, en el que no pueden ocurrir, no pueden entrar estímulos, es decir, no pueden haber respuesta. Por lo tanto, ¿cierto? Eso se llama periodo refractario, ¿ya? Y luego de eso, ¿cierto? Después de ese periodo refractario, el voltaje va a volver a su normalidad debido nuevamente a que la bomba sodio de potasio va a volver a actuar. Por lo tanto, vuelve a salir sodio, vuelve a entrar potasio y ahí, ¿cierto?, volvemos a un estado normal. Es decir, volveríamos al potencial de reposo, ¿ya? Eso es lo que ocurre en este proceso. Por lo tanto, en resumen, ¿ya?, potencial de reposo, que sería lo primero que pasa acá, menos 70, ¿ya? Luego de eso, ¿cierto? Si hay un umbral de excitación, si hay un estímulo que pasa ese umbral, ya se produce una despolarización, que es el paso 2, ¿ya? Luego, cuando ya se produjo el potencial de acción y se mandó la señal, ya ocurriría el proceso de repolarización. Y fíjense que acá, cuando ocurre el potencial de acción, que hubo una despolarización, hay más 40 milivolts. Y finalmente, en este caso, entonces, lo que va a pasar es que al final de la repolarización se produce un periodo refractario. Y aquí en este caso el voltaje es mucho menor que lo que tenía antes y por lo tanto, ¿cierto?, se produce el bloqueo de señales hasta que vuelve de nuevo a su estado de reposo mediante la acción de la bomba sodio-potasio. Ya. Entonces, em, la respuesta que tenían que tener acá era, primero, que esto que estamos mirando acá es el potencial de reposo, ¿ya? ¿Cómo saben que el potencial de reposo? Porque está saliendo sodio. Ahí, ¿ves? Está saliendo sodio. Entonces, potencial de reposo, ¿ya? Segundo, ¿qué estructura permite el proceso? Bueno, esta estructura que está acá, que estoy marcando en amarillo, ya es la bomba sodio-potasio. Y ¿cómo ocurre esto? Siempre va a ocurrir en contragradiente. Es decir, si yo cuento acá, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 sodio, 7. Y acá tengo 1, 2. Es decir, acá hay más sodio, acá hay menos sodio. Por lo tanto, ocurre en contragradiente. Es decir, se mueve hacia donde hay más, no donde hay menos.
Entonces, ya, ¿qué es lo que se está moviendo entonces ahí? En 4 sería 3 sodios. Eh, el proceso sería, acá lo que se ve como en la flecha, ahí sería que salen 3 sodios. En el proceso B, que está acá, lo que está pasando es que entran 2 potasios y acá en esta estructura que está acá, o sea, en esto que está mencionando acá, corresponde a 2 potasios. ¿Y cómo sería entonces la concentración de sodio afuera? Sería alta y de potasio baja. ¿Cómo sería la concentración de sodio adentro? Sería baja y la de potasio alta. Y lo que está aquí moviéndose, ¿cierto? Es energía. Aquí deberían ponerle ustedes, eso debería ser sodio, lo que va ahí, sodio, y lo que debería ir ahí es el potasio, ¿ya? Ahí ustedes lo marcan. En las preguntas de la práctica independiente, entonces, me dice qué axón está en potencial de reposo. Que se supone que es el W. ¿Por qué? Porque tiene positivo afuera y negativo adentro. Eso ocurre solamente en potencial de reposo, ¿ya? En el segundo dice qué axón está en potencial de acción. ¿Ya? El potencial de acción tienen que recordar que ocurre cuando hay un cambio o sea, si afuera está positivo, después del potencial de acción va a estar negativo afuera. Y si adentro estaba negativo, después del potencial de acción va a estar positivo. Es decir, se invierten las polaridades. Por lo tanto, si yo miro, ya podría pensar que está de acá. Pero si se fijan, ya, ¿cómo sé que no es? Porque se mantiene. Es decir, el potencial de acción nunca se mantiene, sino que dura un pequeño periodo. En este caso, si se fijan acá, ve un pequeño periodo ahí. En este acá se mantiene. Entonces, la única alternativa sería X, ¿ya? Que es B. Y en la siguiente pregunta, la 3, ¿cuáles serían los procesos? Sería A, polarización, que es cuando se transforma, ¿cierto? Positivo y negativo y queda con una carga de menos 70. Luego, en B sería despolarización, que es cuando entra el sodio y queda, ¿cierto? Con una carga positiva. Y luego, cuando vuelve ¿cómo se llama esto? A moverse los iones y sale el potasio, ¿ya? Sale el potasio. Entonces ahí se produce de nuevo una carga más negativa y sería repolarización. Eso sería, chicos, de la clase. Importante entonces, ¿cierto? Que vayan revisando sus respuestas, ¿ya? Nos faltaría esto. Por tema de tiempo lo voy a pasar rapidito, así que les voy a pedir que vayan revisando. Entonces la 1 era la C, potencial de acción, que se refiere a proceso que inicia luego de un estímulo, ¿ya? Umbral. Potencial de reposo sería la D, que dice que es un estado en que se encuentra la neurona, donde se genera por la bomba de potasio. La bomba sodio-potasio sería E, canal proteico que genera potencial eléctrico. ¿Ya? Saca 3 sodio e ingresa 2 potasio. El 4, impulso nervioso, sería la A, que dice que proceso que se transmite una señal electroquímica. Impulso nervioso es eso, ¿ya? ¿Por qué electroquímica? Electro por las cargas, positiva y negativa, y química por los movimientos de los iones, sodio y potasio, ¿ya? Repolarización, el proceso en el que se inicia luego de la despolarización, ¿ya? Y ahí es donde sale el potasio. Y finalmente, umbral se refiere a un estímulo que logra provocar una respuesta, ¿ya? Eso sería entonces, chicos, de la clase 3. Nos estamos viendo en otra clase. Si tienen dudas, manden correo. Nos vemos.